El presidente Daniel Noboa se encuentra en Cali, Colombia, participando de la 16ª Cumbre de Biodiversidad Biológica. A las 10 de la mañana fue el recibimiento de jefes de Estado y delegaciones para la COP16 y posteriormente se realizó la ceremonia de apertura del segmento de alto nivel de la conferencia. Dentro de la agenda del primer mandatario se espera una reunión bilateral entre Daniel Noboa y su homólogo colombiano Gustavo Petro. En su discurso señaló la importancia de garantizar las condiciones de vida de los jóvenes para que se preocupen más por el cuidado del medio ambiente. Milicias que conforman cerca de 40.000 personas, 40.000 hombres y mujeres, muchísimos de ellos jóvenes, armados. Debemos de cambiar y resetear un poco nuestra mente y pensar en el futuro. El futuro está ahí, desempleado. El futuro está ahí, en total desesperación. Y esos son nuestros jóvenes. El Comité Empresarial Ecuatoriano pide al gobierno reconsiderar el feriado energético y no penalizar a las empresas que decidan trabajar. Demandan acciones concretas para mitigar los impactos económicos y sociales de la crisis energética. El Comité Empresarial Ecuatoriano solicitará a las autoridades acciones que ayuden a reducir las pérdidas de los sectores productivos por la crisis energética, sobre todo enfocándose en el feriado energético, medida con la que el comité no está de acuerdo por las pérdidas y penalizaciones. Que la pérdida económica en el país por cada hora de desconexión asciende a 12 millones de dólares. ¿Cómo podemos parar un día entero? Nos parece una barbaridad. No tendría cabida el que aquellas actividades que no pueden parar tengan que pagar como horas extras. La Cámara de Industrias de Guayaquil también ha manifestado los aspectos negativos y unos cuantos positivos que encuentra ante la medida. Nosotros desde la Cámara de Industrias de Guayaquil mencionamos que la suspensión de este día adicional debe ser voluntario. Un día más de trabajar complica aún más la situación. En un inicio, el feriado de este jueves era facultativo, sin embargo, después fue decretado obligatorio. Por ello, el comité solicita claridad en la normativa. Hay gran dosis de incertidumbre, por eso nosotros también hemos solicitado que al menos se nos dé un mes de planificación de horarios. Nosotros estamos de acuerdo en que debe haber precisamente esa claridad y esa coordinación que venimos hablando entre el sector público y el sector privado, para ver que esto no afecte a las distintas actividades. También solicitan suspender las autorretenciones, el anticipo al pago al impuesto a la renta de los 2 últimos meses del año. Desde este mismo año hemos estado sujetos a una serie de condiciones donde esa estimación habitualmente es excesiva. Porque si tú no vendes ni generas la misma actividad que lo hacías previamente debido a los cortes de luz, es probable que no tengas suficiente dinero para poder pagar nómina, que es fundamental para cualquier empresa. Otra acción que demanda el comité es reformar el acuerdo ministerial que permite modificar la jornada laboral con el pico y placa eléctrico para que esté vinculado con la provisión de electricidad durante las horas laborables. De hecho, hoy vamos a tener una reunión con la ministra de Trabajo para precisamente modificar que no sea un horario rígido, que cada empresa, de acuerdo a sus cortes, de común acuerdo con los trabajadores, llegue a poder modificar la jornada laboral. Además, exigen se pague a las empresas que están autogenerando energía. El Comité Empresarial Ecuatoriano ha manifestado que los 153 gremios que representa se ven afectados por la crisis eléctrica y que este jueves sea un día más sin producir empeoraría los efectos económicos, más aún si las empresas que sí van a trabajar deben pagar horas extras. La popularidad del presidente Daniel Noboa se ve afectada por los apagones prolongados que sufre el país desde hace más de un mes. Especialistas prevén un panorama electoral complejo para el actual mandatario que busca la reelección. Los cortes de luz prolongados por los que atraviesa el país ya ejercen peso sobre la popularidad del presidente de la República, Daniel Noboa. Durante la época electoral, Guayaquil fue una de las ciudades clave para el triunfo del primer mandatario. Ahora sus habitantes se muestran incrédulos ante uno de los anuncios del jefe de Estado, la culminación de los cortes de luz para diciembre. Dicen que es otra promesa que quizás no se cumplirá. Los habitantes aseguran no tolerar más un mes de apagones, y es que la crisis energética ha puesto en jaque a la economía del país. Las ventas locales han disminuido, el pago de arriendos tiene retrasos y los despidos incrementan de a poco, afirma la ciudadanía. El presidente de la República está consciente del malestar ciudadano ocasionado por los apagones e inclusive en la entrevista realizada el domingo admitió que su popularidad ha descendido, aunque no reveló en qué porcentaje. Porque la gente le molesta.
A la gente le cabrea esta situación. Para el estratega de comunicación Andrés Seminario, empezó a descender desde la ola de inseguridad que azotó a varias localidades del país, como Manta en la provincia de Manabí, Camilo Ponce Enríquez en Azuay y los cantones de Guayaquil y Durán en Guayas. Creo que los apagones son la cereza del pastel de una situación que estaba irresoluta. Más allá del malestar de los apagones, está la incertidumbre del apagón. Porque hay días en que se va a una hora, pero luego al otro día se va a otra. Anuncian unos horarios que no cumplen y eso molesta mucho. Y eso es lo que hace que las cifras de los funcionarios empiecen a caer. Es así que Seminario desde ya avisora un panorama electoral no favorable para el actual mandatario que aspira a una reelección. Si siguen los apagones y si sigue la inseguridad y los apagones nos llevan al desempleo, lo más probable es que sea muy difícil para el presidente mantener su posición como candidato fuerte. Si yo tuviese que hacerle una recomendación, yo le recomendaría que resuelva el problema antes que ser candidato. Mientras tanto, el país continúa atravesando por apagones de hasta 14 horas y esperando a que la situación en algo mejore con el pasar de las semanas y con los ofrecimientos del presidente. Y luego de que el Ministerio de Energía informara que el Estado ecuatoriano asumirá el control del oleoducto de crudos pesados OCP el próximo 30 de noviembre del 2024 hasta que se establezca una nueva licitación, OCP Ecuador S.A. emitió un comunicado en el que señala que ratifican su compromiso de continuar con el proceso de transferencia de acciones de la manera más ordenada y transparente. El Ejecutivo trabaja en un nuevo proyecto de ley económico urgente para atender la crisis económica derivada de la crisis energética y que será enviado a la Asamblea en los próximos días. Un nuevo proyecto de ley económico urgente prevé enviar el presidente de la República a esta Asamblea. Al menos así lo anunció el asambleísta Adrián Castro de la bancada de gobierno. Ha dicho que lo que propondrá el presidente de la República es alivios financieros por el tema de la crisis energética, así como la revisión de las tarifas telefónicas. Escuchemos. Los próximos días va a llegar ya precisamente un proyecto económico urgente para el alivio financiero de los ciudadanos en virtud de que esta crisis energética está causando sin duda alguna daños muy graves al bolsillo de la gente, ¿no? Y bien, por otro lado, contarles que luego de una larga espera, finalmente este martes el Pleno de la Asamblea Nacional nombró a Otto Vera como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es el legislador del Partido Social Cristiano y recibió el respaldo con 89 votos de la Revolución Ciudadana y también de los independientes. ADN y Construye se abstuvieron en su votación. Aquí ya se habla de un supuesto pacto. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Sí, juro. El asambleísta social cristiano Otto Vera es el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea. Fue nombrado con 89 votos a favor que vinieron del correísmo, el PCC y los independientes. ADN y Construye se abstuvieron. Esta última organización política dice que dicha elección es el resultado de un nuevo pacto. Él tiene un trasfondo político, que es el acuerdo. Y este acuerdo es de la RC con el Partido Social Cristiano. Evidente y que expresa esa impunidad clara. Otto Vera lo descarta. Asegura que no se trata de un pacto, sino de coincidencias que su partido encontró con la Revolución Ciudadana. No ha habido ningún acuerdo. Nosotros lo que hicimos fue volver a insistir en la ponencia inicial que manifestó mi bloque a través del doctor Vicente Tallano, coordinador de nuestro bloque, que emocionó al Pleno nuestra candidatura. Más bien lo que pasó es lo contrario, no hubo acuerdos entre otras bancadas. El correísmo, que en un inicio se negaba a respaldar el nombre de Vera, echó atrás su decisión. Gisela Garzón asegura que si bien esa curul le pertenecía al PCC, se trata de darle gobernabilidad a la Asamblea. Podamos incluso tener unanimidad, pero de ahí el periodo es tan corto que pensar en un acuerdo o en algo que particularmente busque beneficios en particular para uno u otro sector me parece que no solo no es real, sino que sería irresponsable. Estas autoridades estarán al frente del Parlamento hasta enero de 2025, pues buscan la reelección y para ello deben solicitar una licencia en sus cargos. El proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya tiene sus 9 postulantes. Este martes, la Función de Transparencia presentó a los 3 últimos candidatos y ahora la comisión tendrá 5 días para verificar el cumplimiento de requisitos. Fue al mediodía de este martes que finalmente la Función de Transparencia presentó a los últimos 3 postulantes para el concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional. La decisión se tomó en una sesión virtual. Me permito mocionar al doctor Jorge Benavides Ordóñez, a la doctora Sandra Catalina Cordero,
y al doctor Edwin Armando Aceldo Guayi, como miembros de la terna correspondiente a la función de transparencia y control social. Jorge Benavides es decano de la Escuela de Administración Pública del IAEN, fue director de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, secretario jurídico de Presidencia y viceministro de Servicio Público. Sandra Cordero fue jueza de la Sala de Niñez y Adolescencia de la SUAY y jueza elegible de la Corte Constitucional, y Edwin Aceldo fue asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Deporte y docente de Derecho Constitucional de la Universidad Central. Ellos se unirán a Angélica Porras, Román Terán y Gladys Proaño, propuestos por la Asamblea, y Pamela Aguirre, Gastón Ríos y Claudia Salgado del Ejecutivo. Este concurso es fundamental para los intereses del país. Estamos hablando de que la Corte Constitucional ha sido el sostén del Estado de Derecho, el sostén de la institucionalidad democrática en el país. Sin embargo, ya hay cuestionamientos a algunos de los nombres planteados, como el de Porras, quien tiene una sentencia por violencia política de género contra Diana Salazar, o Aguirre, quien fue parte de la Corte Constitucional del 2011. La probidad y la ética implica la revisión de esferas que rebasan únicamente un título. ¿Cuál va a ser la relación orgánica mínima entre un juez de una Corte Constitucional con una persona como es la Fiscalía General del Estado, la fiscal, que ha sido sujeta o víctima de acciones de violencia? Ahora será la comisión de selección quien evalúe el cumplimiento de requisitos en 5 días y en caso de que alguien no los cumpla deberá ser reemplazado en el término de 3 días. Luego vendrá la etapa de impugnaciones que según los expertos es clave. Hemos visto la contaminación que ha existido en nuestro sistema judicial. Aliados al crimen organizado y a politiqueros le han hecho tanto daño al Ecuador. Eso no puede llegar a contaminar la Corte Constitucional. Si alguna impugnación prospera, el proceso continuará con los candidatos restantes. Nuevos cuestionamientos se tejen alrededor del concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ante la oposición de 2 vocales de la Judicatura, el presidente del organismo, Mario Godoy, impulsa una revisión de calificaciones de méritos de postulantes. El trabajo ejecutado por los expertos que participaron en una fase inicial del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia será revisado, y esto por iniciativa del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Su inquietud la llevó al pleno del organismo y esto, según la vocal Yolanda Yupangui, se sumó como un elemento más de preocupación al ya polémico concurso. No era posible revisar las decisiones de los expertos. Ahorita está siendo revisada por el pleno, porque el doctor Godoy llevó al pleno este tema. La propuesta se planteó en la sesión del pleno de este lunes, donde se evidenciaron los roces entre los vocales. Solanda Goyes no ocultó su disgusto frente a la iniciativa de revisar una fase que se suponía superada. Pero esa fue una fase precluida. La postulante Maite Benítez reclama por la transparencia de sus calificaciones de méritos. Previamente le fue negada una acción de protección. No obstante, el titular del organismo diligentemente ha propuesto revisar las calificaciones. Y ante esto, la vocal Solanda Goyes expuso su inquietud. Por lo tanto, a mí me llama la atención que estemos ahorita revisando con esta celeridad este tema. Por eso se conformaron el comité de expertos. Ellos hicieron declaraciones en reunión donde usted estuvo presente cuando hubo el escándalo de métricas web. Se pregunta entonces si el mismo trato que recibe la postulante que reclama por su calificación recibirán el resto de los postulantes que se sientan inconformes. O sea, si el día de mañana nos vienen 10 comunicaciones diciendo que hay errores o inconsistencias en la calificación, todas las vamos a conocer aquí. Solicitamos entrevista con el titular de la Judicatura, pero no tuvimos respuesta aún sobre nuestro pedido. La ley de energía recibe el visto bueno del sector privado. Los gremios de energía alternativa consideran que la norma sí otorga seguridad jurídica a los inversionistas. Sin embargo, dicen que se debe establecer reglas más claras para los procesos de compra y venta de lo que se produzca. La ley para incentivar la inversión privada en energía, aprobada este domingo en Asamblea, es bien recibida en los diferentes gremios. En la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables consideran que como fue construida se convierte en una herramienta que despertará el interés real de inversionistas en proyectos alternativos a gran escala. Su presidente Eduardo Rosero asegura que ya hay interesados debido a las mejores condiciones económicas que ofrece la norma. Porque a partir de algunos artículos ya se podrá crear un fideicomiso
el otro artículo que respalda una garantía extra del Estado para ese tipo de títulos habilitantes. En el debate, la propuesta original enviada por el gobierno se modificó. Esta nueva ley, por ejemplo, crea un fideicomiso para garantizar el pago a los inversionistas, pero también fija la inversión en la plataforma energética pública. Sobre esto, Rosero asegura que hay procesos que aún no están claros en la práctica. No está tan claro si esta energía se va a destinar a un mercado regulado, que es el mercado en el cual el Estado compra la energía, o a un mercado de consumidores libres o grandes consumidores. La norma permite la inversión privada en proyectos de generación de energía eléctrica, con varios incentivos, sobre todo en los de energías no renovables convencionales. Por ejemplo, proyectos que sean de hasta 100 megavatios tendrán un procedimiento simplificado. Desde el Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral coinciden en que hay aspectos que corregir. Sí debería de hacerse una revisión, tal vez si se llama veto parcial, a ciertas partes que no están muy claras, ¿no? Como las del fideicomiso, el hecho de que el gas no solamente pueda ser importado por el privado para su autoabastecimiento. La ley posibilita la libre importación de gas para autogeneradores, otorga beneficios para los proyectos de energías alternativas que impulsen en las provincias de frontera y propone que lo que allí se genere sea usado en esos territorios.